hoy día a las 8:30 para estar libres tempranito, 8:30 y 8:40. Bien, les quiero preguntar a ustedes, antes de yo darle la definición, ¿qué entienden por límite? Ojo, límite es una sucesión. Después, cuando veamos límites de funciones, cambia un poco el concepto, ¿ya? Pero ¿qué entienden ustedes por límite? Partamos por ahí. Alguien que se la quiera jugar. ¿Alguno? Que es algo a lo que converge, digamos, esa sucesión. Ya es un Entendiendo lugar que es donde... una convergencia. Súper. ¿Ya? El límite lo que busca, al fin y al cabo, es ver si una sucesión es convergente o no. ¿Ya? Lo que hace es, por decirlo así, ir iterando muchas veces el número de la sucesión hasta ver que se estanca en algún momento. ¿Ya? Para nosotros ver si se estanca esta sucesión, tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Qué condiciones deben cumplir? Por ejemplo, si la sucesión es creciente, debe tener una cota superior. ¿Ya? ¿En qué sentido? Vamos a verlo con un monito. Vamos a hacer dos cajitas para especificar esa idea. Tenemos esta cajita número 1 y esta cajita número 2. Copiar, pegar. Por ejemplo, pensemos que acá tenemos un marco, un eje, en donde están acá los números naturales, en la parte de acá abajo. Y la sucesión va a depender. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sucesión a su n, pongámosle que creciente. A su n es mayor que el próximo término. Y además, a su n más 1 posee una cota superior, llamémosla m. Entonces nosotros vamos a tener una línea gruesa, que va a ser m, la cota superior que contiene a la sucesión. Y como nosotros sabemos que es creciente y además posee una cota superior, esta va a ir creciendo paulatinamente hasta que se estanca en esa cota superior. ¿Ya? Después puede ser al revés, en que una sucesión sea, pongámosle ahora b sub n, en que una sucesión sea decreciente, pero a su vez b sub n más 1 es mayor o igual que una cota inferior, pongámosle m minúscula. Bajo la misma lógica, lo que estaríamos buscando, o viendo, mejor dicho, vendría siendo una sucesión que viene desde arriba, va decreciendo a medida que nosotros vamos dando un valor de n, pero se estanca. Bien, y aquí aparece una definición a raíz de esta idea, es que nosotros para poder determinar el límite de una sucesión, a mí me gusta más la definición de límite de funciones, que es un poquito más cómoda, que se define de la siguiente forma, el límite. El límite, su definición formal dentro de la matemática es, para todo, voy a escribirlo con negrita, para todo epsilon mayor que 0, existe un n en los... No, voy a hacerlo con lápiz más pequeño. Para todo epsilon mayor que 0, existe un n grande en los naturales, tal que para todo n mayores que n grande, se tiene que la sucesión menos el límite es menor que epsilon. ¿Ya? Vamos a ver si está bien. Dice, para todo epsilon existe un n, para todo n en los naturales, ahí sí. Me faltó el para todo n en los naturales. En los naturales, tal que la diferencia entre la sucesión y el límite es muy pequeñito. ¿Ya? Vamos a tomar una foto estática de estos dos conceptos, independientemente si es por arriba o por abajo, ¿ya? Es indiferente, para que entendamos esto de la definición del límite. Y ya con esto empezamos a ver algunos teoremas, algunos límites conocidos, y damos por sentada la ayudantía, por comenzar. Lo que hace esto, dice, para todo epsilon mayor que 0, existe un n grande, tal que para todo n en los naturales, existe un conjunto de n's más grande que el n grande, tal que la diferencia entre la sucesión y el límite es lo suficientemente pequeño. Ya, vamos a decir que esta línea azul va a ser el límite. Y pensemos que tenemos una sucesión que viene desde abajo o desde arriba, da lo mismo. La lógica es la misma. Tenemos acá
así muy grotesco el acercamiento. Ya. Acá nos percatamos que pensemos que esto es un zoom muy grande, ¿ya? A medida que nosotros hacemos zoom, si lo vemos desde lejos, aunque se ve ridículo en la imagen ahora, se ve que los puntitos están muy cerca de la línea azul, ¿ya? Nosotros estamos viendo un zoom muy grande, muy potente. Lo que dice acá, que para todo epsilon mayores que cero, para una tolerancia de error, por decirlo así, existe un n grande tal que para los próximos n's, la diferencia entre la sucesión y el límite, el error es muy pequeño. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, acá nos percatamos que aquí ya el acercamiento de la sucesión con el límite es relativamente cercano. Entonces acá existe un n grande. Acá existe un n grande, tal que para los próximos n, la diferencia entre la sucesión y el límite puede ser esta sucesión. Con este límite la diferencia empieza a ser bastante pequeña, bastante razonable. ¿Ya? Entonces lo que uno quiere demostrar con esto, con la idea básica, que uno puede establecer el n para un error suficientemente pequeño. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vendría siendo. Nosotros tenemos que escoger un n tal que el valor de la sucesión y el límite, su diferencia, sea un error bastante pequeño. ¿Ya? Otra forma de verlo es que el xn más 1 menos el xn también puede ser, su error es suficientemente pequeño. Esta forma de verlo se ve más en análisis numérico, ¿ya? Lo que uno busca es ver qué tanto error hay entre el siguiente punto y el anterior. Entonces ahí uno puede concluir que ya ambos están convergiendo el límite, porque la diferencia entre el punto actual y el próximo es suficientemente pequeño, ¿ya? Esta idea se va a formalizar de mejor forma ya cuando veamos el límite de funciones, que ahí en vez de verlo de forma puntual, uno lo ve de forma continua, ¿ya? Las demostraciones de todo esto, lo más probable es que lo vieron en clases. Vamos a hacer una demostración express. Y la más clásica y la más conocida puede ser, por ejemplo, el límite de n tiende a infinito de 1 partido en n. Esto es 0. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar un n grande, tal que el error que nosotros encontremos entre el límite y la sucesión sea lo bastante pequeño. Entonces, para todo epsilon existe un n en los naturales, tal que para todo n en los naturales mayores que n, tenemos que la diferencia de la sucesión menos el límite es suficientemente pequeño. ¿Cómo nosotros podemos encontrar ese n grande que nos permite que para todos los demás n's ya el error es suficientemente pequeño, la diferencia entre la sucesión y el límite? Siempre se va a partir de esta parte, desde de la diferencia. Sabemos que xn es 1 partido en n y el límite es 0. Entonces, ¿qué me va a permitir? Vamos a establecer este xn menos el límite menores que epsilon, es decir, 1 partido en n menos el 0 menores que epsilon. Entonces, voy a hacerlo acá a la derecha. Entonces, 1 partido en n es menor que epsilon. ¿Por qué el valor absoluto desaparece? Porque nosotros estamos trabajando en los naturales. Entonces, 1 partido en algo natural, que es positivo, va a ser positivo. Y nosotros queremos encontrar la relación del n, este n. Entonces, 1 partido en epsilon tiene que ser n. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, para poder encontrar un error bastante pequeñito, el n tiene que ser mayor que 1 partido en epsilon. Pero nosotros no podemos coger un n que sea fracción. Nosotros tenemos que coger un n que sea un entero. Usualmente uno, para establecer esto, buscamos un n entero. En entero, entonces, n, vamos a hacerlo con esta idea acá. Esto de aquí, n es igual a 1 partido en epsilon, n grande,
Esto acá es la parte entera. Esto aquí, en esencia, vendría siendo la parte entera de esto, pero como necesitamos que sea mayor estricto, necesitamos que sea uno más. ¿Por qué uno más? Esta idea sale de lo siguiente. Si por ahí nosotros colocamos que n es mayor que 1, es lo mismo que nosotros pongamos que n es mayor o igual que 2, porque no estamos considerando el 1. Entonces, por eso nosotros le vamos a agregar una unidad más para que se pueda considerar en igualdad. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Que si nosotros escogemos una tolerancia entre la sucesión y el límite de bastante pequeño, un epsilon, necesitaríamos considerar n puntos, o sea, n enteros, que se describe como 1 partido en epsilon, la parte entera más 1, para que el error entre la sucesión y el límite sea lo suficientemente pequeño, dado por este epsilon. ¿Ya? Lo que voy a hacer para explicarlo de mejor forma va a ser usar Wolfram, pero en el computador, no en el tablet. Así que nos vamos a cambiar rápidamente al Wolfram del computador. Ya. Se supone que ahora ustedes están viendo mi escritorio, ¿cierto? ¿Ven mi escritorio, cierto? Sí. Súper. No sé cómo hacer la letra más grande, creo. Ah, mira, aquí encuentro la maravilla. ¿O no? Sí, genial. 200, para que se vea bien. Lo que vamos a hacer, vamos a generar una tabla de puntos de la sucesión. Table 1 partido en n, con n entre, pongámosle, entre 10 y 20, para que lo veamos. La sucesión que nosotros estamos trabajando acá, en este rango de puntos sería 0,1, 0,9, 0,83, 0,076 y sucesivamente, vamos viendo que decrece. Entonces nosotros queremos ponernos en la misión de saber cuál es el n que necesitamos escoger para que la diferencia entre el valor de la sucesión y el límite sea lo suficientemente pequeño. Por ejemplo, vamos a establecer que n va a ser flor de 1 partido en ep, pongámosle acá epsilon, más 1, en donde epsilon lo vamos a definir nosotros. Bien, a ver, pongámosle ep, para que no nos moleste. Ah, ya, no es el epsilon el problema, es el n. nn. Ya. Alguien que me diga cuánto es la tolerancia que nosotros queremos aguantar entre la diferencia de la sucesión y el límite. Un número cualquiera, que sea pequeñito. Alguien que quiera tomar la batuta. ¿Les parece si consideramos un error del 0,1? Sí. Por ejemplo, vamos a considerar que el error que nosotros vamos a tolerar es de 0,1. Entonces nosotros deberíamos considerar al menos 11 puntos para ver cuánto es el error que se está cometiendo entre el límite y la sucesión. Entonces vamos a considerar el 10 al 11 y nos damos cuenta que este número acá, que es el onceavo, su diferencia tiene que ser al menos más pequeño que un epsilon. Es decir, que la sucesión menos un 1 tiene que ser menor que 0,1. Y nos damos cuenta que nos da 0,01 el error. ¿Ya? En el caso de que nosotros queramos exigirle que la diferencia entre la sucesión y el límite sea lo más cercano posible, por ejemplo, podríamos considerar que ahora sea más cercano aún. Necesitaríamos considerar al menos 101 puntos o al menos 101 n's para ya percatarnos de que el error va a ser más pequeño aún. ¿Ya? Entonces, vamos a establecer 100 a 101 y nos damos cuenta que el valor ahora es 0,099. Y si hacemos la misma diferencia, ahora tenemos un error del 0,01 de diferencia. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces tenemos que tener esta precisión cuando queremos calcular el límite. Ahora, como comentaba la día pasado, no sé qué tanto podría pasar de que la profe preguntara este tipo de demostraciones. ¿Ya? Se los muestro de una forma ilustrativa. Lo más probable es que la profesora lo haya hecho con un grafiquito, con puntito y cosas así. ¿Ya? Ahora yo me cambio
al tablet. Ya, eso vendría siendo una parte, la definición de límite. Ya cuando veamos funciones, el ver el gráfico va a ser un poquito mejor que ver solamente un conjunto de puntos. Ahora existen límites conocidos que tenemos que manejar súper bien al revés y al derecho. Por ejemplo, ya sabemos, como enunciamos anteriormente, tenemos un límite que es muy conocido, que es el 1 partido en n. El límite de n tiende al infinito de 1 partido en n es 0. Yo les quiero preguntar, además de verlo con el tema de la tabla de puntos, ¿ustedes logran visualizar que efectivamente 1 partido en algo muy grande es 0? Sí, porque si el número de abajo del 1 es muy grande, cada vez se va acercando más al 0. Exactamente. ¿Ya? Y por ejemplo, si ahora fuese por 1 partido en n cuadrado, ¿también seguirá siendo 0? Sí, no Sí, sé. sí. En efecto, sí. La gran diferencia entre este y este es que los dos son 0, pero de un aspecto un poco más visual, en la competencia de quién llega al 0 primero, es este de acá. Si es que lo vemos como una competencia en quién llega más rápido al 0. Ok. Y así sucesivamente. Después, si nosotros tenemos, por ejemplo, el límite, lo uso la anotación de la profe, yo prefiero verlo, lo cambio por mi gusto, r elevado a n. El límite de r elevado a n. ¿En qué condiciones nosotros tenemos que exigirle para que el límite de esa expresión sea 0? ¿Qué le vamos a exigir a este r? ¿Ya? Que el R sea fracción. Que el r sea fracción. ¿Ya? Usualmente lo que comenta Jaime se denota como que el valor absoluto de r tiene que ser menor o igual que 1. ¿Ya? Así uno dice que es fracción. Ya uno pone el absoluto de r porque esto tiene que ser entre 0 y 1. Ya, hay que tener cuidado con el tema de los menos porque pueden aparecer divergencias. ¿Ya? Después, otro límite conocido, que, bueno, cuando vea el L'Hopital hay otra forma de demostrarlo, que es la raíz enésima de un valor. ¿Cuánto podría ser esto? Ya. Otra forma de verlo, más que expresarlo como una raíz enésima, acá hay argumentos de funciones, ¿ya? Que esto se ve más cuando veamos límite de funciones. Este límite, como esta función es continua, uno este límite puede ingresar al exponente y 1 partido en n es 0. Entonces, cualquier cosa elevado a 0, 1. 1. 1. ¿Ya? Claro, este argumento no es válido con el tema de las sucesiones porque las sucesiones no son continuas, son enteras, entonces van dando saltos. Clac, 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 clac. El otro tiene un argumento mucho más sólido para hacer esto. La profe lo más probable es que hizo una demostración con las propiedades arquimedianas o el binomio de Newton, lo más probable. Y el último y más conocido, 1 más 1 partido en n elevado a n. Esto es, redoble de tambores, 0. 1. mi corazón se ha roto. Ya, este límite es muy conocido porque da un número especial. Y este es el Euler. E. Euler. Euler. ¿Ya? Yo les voy a entregar una variante. Existe una variante a este un poquito más general, que nos va a servir para los últimos dos problemas de la ayuntía, que es que el límite de n tiende a infinito, de 1 más a partido en n elevado a n, es la exponencial elevado a a.
¿Ya? Vamos a verlo cuando nos toque ver el límites de exponenciales. Vamos a ver la demostración de este, para que ustedes lo tengan como herramienta, como arsenal. ¿Ya? Pero al fin y al cabo, con estos 4 límites, nosotros debemos ser capaces de abordar la mayoría. Existen diversas estrategias que pueden ser racionalizar, dividir por el mayor grado del polinomio. ¿Qué más tenemos? Eso principalmente, ¿ya? Y usar alto álgebra de límites. Bien, estos vendrían siendo los principales límites que nosotros tenemos que conocer. Y ahora tenemos que revisar algunos teoremas importantes que pueden ser de ayuda cuando nos enfrentemos a algunos límites. Para mí, 2 son muy importantes. No, 3. 3 son muy importantes. El primero, el más importante. ¿Ya? Este de aquí los va a perseguir en este curso, en la próxima materia de límites, y después cuando vea el límite en varias variables, también los va a perseguir este teorema. Si el límite existe, ya prefiero quitarle el tema de la asociación para dejarlo un poquito más general. Si el límite existe, este es único, ¿ya? En particular con el tema de las asociaciones, es que si el límite de una asociación existe, este es único. No pueden existir 2 límites distintos, ¿ya? A raíz de esto, el que más se conecta a este teorema, voy a hacerlo con rojo, es con el teorema de Bolzano-Weierstrass. Que dice, toda sucesión... No, ¿dónde está? Ah, sí, está bien. Toda sucesión acotada posee una sucesión convergente. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros tenemos un límite de una sucesión, cualquier subsucesión que nosotros consideremos tiene que converger y al mismo límite. ¿Ya? Existe otro teorema, no, este es el que se liga, que este es lo que estaba comenzando. Si una sucesión converge a él, entonces toda subsucesión debe converger al mismo límite. Ya, acá lo que hace referencia es que si nosotros tenemos una cota superior e inferior, que es lo que hemos conversado acá, la sucesión debe converger o no. Deme un segundo. Bien, después tenemos otro teorema, que lo formaliza un poco más la idea que conversamos en un principio. Toda sucesión convergente es acotada, ¿ya? ¿Por qué hace referencia a la convergencia antes que la cota? Puede pasar de que nosotros tengamos una sucesión en que, claro, tenga una cota superior y una cota inferior, pero esta sucesión no sea convergente, ¿ya? Acá no se le está pidiendo si es creciente o decreciente. Dame un segundito. Cerrar WhatsApp de escritorio. Súper. Y finalmente, este teorema formaliza todo lo demás. Toda sucesión creciente y acotada superiormente converge, que es lo que conversamos al principio. Y de manera similar, toda sucesión decreciente y acotada inferiormente también converge. Y uno de los teoremas más conocidos, el teorema del sándwich, prefiero llamarle el teorema del acotamiento. Y bueno, dependiendo de los autores y el país en que nosotros nos encontremos, también le llaman el teorema del emparedado. ¿Ya? Este último, si nosotros tenemos sucesiones que están relacionadas a través de una inecuación, por ejemplo, siempre va a ser de nuestro interés encontrar el límite de la sucesión de z sub n. Si nosotros tenemos una sucesión que sea más grande y otra sucesión que sea más pequeña que z sub n, y sabemos los límites de los extremos, y son iguales, en consecuencia el del interior también lo son. Bien, eso vendría siendo algunas ideas importantes, algunos teoremas. Así que comencemos con la ayudantía. Voy a enviarme el archivo que está aquí. Compartir airdrop. Vamos a intentar sacar esto rapidito. Bien, vamos a ver todos los truquitos que podríamos manejar. Ya hay algunos que quizás les parezcan ya naturales, pero vamos poco a poco.
Bien, tenemos este set de siguientes límites. Veamos qué tenemos que hacer. Y bien, con lo que han visto ya con la profe y con lo que han estudiado, ¿qué me podrían comentar sobre el límite 1A? ¿Qué les parece? Que el denominador debe ser distinto de cero. Ya, pero eso es ya bien como para funciones o algo así. Para el concepto de límites. Me acuerdo de una regla que teníamos que buscar dividir, digamos, la mayor potencia La mayor para potencia. converger, digamos, las otras posibilidades. Por decirlo así. En efecto. Bien, el truco de este primero, vamos a darlo acá abajito, es que si nosotros estamos enfrentándonos a un límite, ojo, esto es para polinomios, ¿ya? No todas las combinaciones se comportan de la misma forma, así que analicemos cada uno de ellos. Tenemos 3n a la cuarta más 2n más 1. Y abajo, 2n más 1. 2n a la cuarta más 1. ¿Dan a la cuarta más 1? Sí, nada más. Lo que nosotros acá tenemos vendrían siendo polinomios a secas, veámoslos como polinomios. Y lo que está ocurriendo acá, si nosotros evaluamos barsamente el infinito, tenemos algo que es infinito sobre infinito. Así redundantemente. Ya, a la malita. Lo que nosotros tenemos que hacer, como bien comenta Jaime, nuestra mejor estrategia es dividir por aquel de mayor grado. ¿Ya? ¿Qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir encontrar sucesiones o cocientes de la forma 1 partido en n o sus variantes, que pueden ser al cuadrado, al cubo o a la cuarta, y eso ya los conocemos de forma independiente. Ya, esto lo vamos a hacer paso a paso para que se entienda de por qué es de esa forma. 1 partido en n a la cuarta, porque es el mayor grado entre ambos. Si es que uno fuera más grande que otro, hay que respetar el más grande entre ambos. Y acá tenemos 1 partido en n a la cuarta. Después, ¿qué tenemos? Al hacer la división, nos queda 3 más 2 partido en n al cubo más 1 partido en n a la cuarta. Más 2 más 1 partido en n a la cuarta. Aquí en rigor, lo que ocurre el siguiente paso es álgebra de límites. Nosotros tenemos el cociente. Entonces vamos a ver el límite de cada uno de ellos. ¿Qué nos quedaría? Límite de n tiende a infinito de 3 más 2 partido en n al cubo más 1 partido en n a la cuarta partido en límite n tiende a infinito de 2 más 1 partido en n a la cuarta. Ahora alguien me podría decir algo más quisquilloso aún, que uno tiene que ver el límite de este, después de este, y después de este. ¿Ya? En rigor, así muy, hilando muy fino. Entonces, para evitarnos eso, simplemente evaluamos acá, de forma independiente, y veamos qué ocurre. El límite de 3 cuando n tiende a infinito sigue siendo 3, no hay cambios, no hay un n que esté afectando. Después tenemos el 2 partido en n cubo, como es en esencia un 1 partido en n elevado al cubo, y ya sabemos que esto por sí solo es 0, tenemos 2 por 0, 0. 1 partido en n a la cuarta, exactamente la misma idea, 0. Y nos queda abajo 2 más 0, bajo la misma lógica. En resumen nos queda 3 medios.
Aquí uno dice que se puede establecer un patrón, un truquito o un tips, es que si nosotros tenemos a por n elevado a m, por decir algo, más otras cosas, más otros, de menor grado, claro, más b por n elevado a n más otros, el resultado de este límite cuando n tiende a infinito va a ser a sobre b. En otras palabras, sobreviven solamente aquellos coeficientes de aquel polinomio grande, ya siempre y cuando ambos sean el mismo grado. Ya si uno es más pequeño que otro, se cae. Oye, ¿Alguna? Dime. solo una duda acá, por ejemplo, en el caso que abajo el denominador fuera 2n al cubo, por ejemplo, ahí qué pasaría? Para agregar un poquito mejor, es re fácil la Ah, expresión. ya. Cuando es abajo el cubo, nos va a quedar, por ejemplo, a la larga, este 3 sobrevive, ¿cierto? Y aquí nos quedaría. A ver, escribámoslo, para que entendamos toda la idea. Voy a evitar escribir el límite para no escribirlo tan tedioso. 3n a la cuarta más 2n más 1, si no me equivoco. Sí, y 2n al cubo me comentaste. Más 1. Ya, en este caso, si nosotros dividimos todo por el de mayor grado, nos va a quedar 3 más 1 partido en el cubo. En el cubo pusimos, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Sí. Más 1 partido en la cuarta. Partido en 2 partido en n más 1. Si uno hace lo que hemos hecho en los pasos anteriores, nos queda en rigor 0, 0, 0, 0. ¿Y esto qué nos dice? 3 partido en 0, y esto es infinito. Por lo tanto, diverge. Ok. ¿Mm? Y si fuese al revés, en el que el arriba fuera cubo, pongamos en esa situación también, y el de abajo es más grande, aquí ocurre algo interesante. Nos quedaría 3 partido en n, más 2 partido en n al cubo, más 1 partido en n a la cuarta. En cambio abajo nos queda 2 más 1 partido en n a la cuarta, y nos quedaría en rigor. Aquí lo que estamos haciendo acá, entre medio, indirectamente, este paso de acá ya, estamos haciendo tender el límite, ¿ya? No estamos escribiendo el límite por el tema de ahorrar tiempo. Nos queda 0, 0, 0, 0, en rigor, 0 partido en 2, y eso es 0. Ok, gracias. No hay por qué. ¿Ya? Así que aquí tenemos estrategias de cómo abordar los polinomios. Ahora, como ustedes son muy estudiosos, muy habilidosos, ¿me podrían comentar cuánto va el límite b? Infinito. ¿A menos 2? Menos 2. ¿Ya? Vamos a revisar por qué es menos 2. En efecto es menos 2. Veamos por qué. Vamos a borrar acá abajito. Ahí Jaime lo más probable es que utilizó la estrategia de ver qué coeficientes sobreviven del mismo grado. Y vamos a ver por qué es así. B. Tenemos el límite de n tiende a infinito de 2n cubo más 1 partido en 5n menos n cubo. En este caso, el polinomio de mayor grado en ambas, en efecto, es n cubo. Entonces vamos a dividir por n cubo. Al hacer este procedimiento nos queda el límite de n tiende a infinito de 2 más 1 partido en n cubo partido en
5 partido en n cuadrado menos 1. Ya aquí no vamos a hacer la separación de límites porque creo que se entendió la idea de que en efecto uno evalúa el límite de arriba y después el límite de abajo de forma simultánea. Observamos que este es 0, observamos que abajo es 0, y en resumen nos quedaría 2 partido en menos 1, y eso es menos 2. ¿Cierto? Ahora sí convence de mejor forma que es menos 2. Sí. Súper. Bien. Ya tenemos el A y el B listo. Vamos por el C. El C, ¿les parece haberlo visto antes? ¿Haberlo abordado antes? Ahí sí. Es el límite de n tiende a infinito de 2 elevado a n más 1 más 3 elevado a n más 1 partido en 2 elevado a n más 3 elevado a n. ¿Qué sugerencia me podrían dar? Ahí habría que factorizar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué cosa habría que factorizar? Por ejemplo, 2 elevado a n multiplicado por 2 elevado a 1. Ya, ahí me estás descomponiendo la potencia. Exactamente. ¿Ya? Luego, ¿qué podríamos hacer? Lo mismo con el 3, por ejemplo, y luego se podría dividir el numerador, la factorización del numerador con el denominador, ¿o no? Habría que corregir un detalle, pero la lógica ¿Mm? está súper bien. Lo de la división, ahí hay que corregirlo un poquito. Para complementar lo que comenta Sergio, el truco de esto es llevarlo al límite que discutimos anteriormente de n tiende a infinito del r elevado a n. Nosotros queremos forzar esta expresión de acá a que se arme una razón, un r, y que esta razón sea menor que 1. Y si logramos armarlo, hemos ya abordado bien el problema. Ahora, vamos a tomar como puntapié inicial lo que comentó Sergio, el de descomponer la potencia y después jugar con las fracciones, que ahí hay que hacer esa orientación, nada más. Lo primero, como comentamos y como comentó Sergio, vamos a tomar este límite de n tiende a infinito de 2 por 2 elevado a n más 3 por 3 elevado a n. Lo único que hemos hecho fue descomponer la potencia. 2 elevado a n más 3 elevado a n. Ahora vamos a hacer uso de esta lógica, intentar armar una razón. La razón, ¿cómo se va a formar? Si nosotros, por ese motivo, dividimos todo por 1 partido en 2 elevado a n, nos quedaría, en una mirada muy futura, 3 partido en 2 elevado a n. Lo cual, si lo vemos, vemos que tiene una razón, efectivamente, pero esta razón es de un medio, no nos sirve. Entonces, bajo eso, nosotros tenemos que pensar que tenemos que dividir por cualquier número más grande. O sea, cualquier número elevado a n más grande. En este caso, el mejor candidato que nosotros vamos a tener es el 3 elevado a n. Entonces, vamos a tener 1 partido en 3 elevado a n más 1 partido en 3 elevado a n. Ah, un detalle, algo que se me olvidó mencionar. Esto de acá se le conoce como un 1 conveniente por si acaso. ¿Ya? Uno no puede solamente hacerlo por arriba y no hacer nada abajo porque estaría mal. Esto es multiplicar por 1, al fin y al cabo. Al hacer este procedimiento, nos queda 2 por 2 elevado a n partido en 3 elevado a n, que multiplicamos aquí, más 3 por 1, porque 3 elevado a n partido en 3 elevado a n es 1.
Dividimos por 2 elevado a n, partido en 3 elevado a n, más 1. Bien. Ahora lo que deberíamos hacer sería armar como el paréntesis para que se note bien. ¿Qué sería? Límite de n tiende a infinito de 2 por 2 tercios elevado a n más 3 partido en 2 tercios elevado a n más 1. Y como nosotros sabemos ya de que cualquier límite de una razón elevado a n, y esta razón es una fracción, positiva, claro, sabemos que esto va a ser 0. Es decir, este compadre toma valor 0, este compadre toma valor 0, y en rigor nos queda, lo voy a hacerlo acá abajito, 2 por 0 más 3, partido en 0 más 1. Y eso es 3. Ya con eso estamos listos. ¿Alguna dudita? No todo claro. Súper. A grandes rasgos, la estrategia de acá hay que armar la razón. Hay que ir jugando con la razón. Bien. Para el D, este estoy seguro que sí lo han visto. ¿Qué me podrían recomendar para el D? ¿Qué es? El límite tiende a infinito de la raíz 2n más 3 menos 2n. La raíz de 2n. ¿Qué me podrían comentar? ¿No? ¿Sí? El límite de una expresión, una raíz, digamos, tiende a, ¿cómo se llama? Tendría cuánto a 1, Ah, pero ojo, esa es la ¿sí? raíz enésima de un número. Enésimo. Ah, ya. Sí. Lo que me estás comentando es el límite de n tiende a infinito de a elevado a 1 partido en n. Que esto es la raíz enésima. Ya. Y este es 1. Pero acá nosotros tenemos la raíz cuadrada. Ok. En este caso, para ir orientando un poquito el problema, lo que hay que hacer es racionalizar. ¿Ya? Cuando estamos en caso de infinito, nuestra mejor opción va a ser racionalizar. O en otras palabras, multiplicar por el conjugado. En este caso, lo que estamos hablando, si nosotros por ese motivo tenemos, voy a escribirlo de una forma menos estándar quizás, la raíz de a menos la raíz de b, uno puede racionalizar o multiplicar por el conjugado para que las raíces estén abajo, en el numerador. Y viceversa, si están en el, o sea, perdón, si están en el denominador, pueden pasar al numerador, y si están en el numerador, puede pasar al denominador. ¿Pero cómo? Nosotros tenemos que multiplicar por algo que se llama el conjugado. Ya le llaman el conjugado porque es el signo opuesto al valor original. Acá tenemos AB, AB y B. Ya acá esto es un 1 conveniente. Ya esto, de igual forma, si esto es un más, esto puede llevarse con un menos y menos. Ya hay que, el conjugado.
¿Qué nos permite hacer esto? Nos damos cuenta que arriba hay una multiplicación por suma por diferencia. Y la suma por diferencia lo que hace es cada uno de los términos al cuadrado y en resta. Es decir, A menos B partido en lo que nos quedó del conjugado sin modificar. Ya, estos dos de acá cumplen con A menos B. Y en este caso, las raíces quedan en el denominador. Si fuera la raíz en el denominador, hacer el conjugado nos queda en el numerador. ¿Ya? Esta estrategia se le llama racionalizar o multiplicar por el conjugado, que nos viene muy ad hoc en este caso. Entonces vamos a multiplicar por el conjugado. Nos percatamos que tiene que ser en más, primero que todo. Tenemos un más. ¿Por qué cosa? Por la raíz de 2n más 3 más la raíz de 2n. Ah, pequeño paréntesis. Si alguien me pregunta, oye Pato, ¿verdad que las raíces cuando tienen algo al cuadrado aparecen por absoluto? Sí. Acá nosotros estamos suponiendo que estos valores son positivos porque funcionan bien. Ya, entonces por absoluto no aparece. Y como nosotros estamos multiplicando en un 1 conveniente, 2n más 3 más 2n. Vamos a hacer el paso a paso. Para abajo. Al hacer esto, nos queda en el numerador la suma por diferencia de dos multiplicaciones. Que esto es equivalente a el límite de n tiende a infinito de 2n más 3 menos 2n. Y abajo, ¿qué nos queda? El conjugado que nos ha tocado y queda intacto. 2n. Nos percatamos que en el numerador los 2n se simplifican, quedándonos así. 3 partido en 2n más 3. Y voilà. ¿Ya? Ahora la pregunta del millón es, ¿cuánto vale el límite de 1 partido en la raíz de n? De la misma forma en que hemos discutimos de que el límite de 1 partido en n, cuando el n es suficientemente grande, es 0, acá ocurre de la misma forma, también es 0. La gran diferencia con respecto al 1 partido en n es que la rapidez con que llega al 0 es más lenta, pero llega al 0 al fin y al cabo porque es al infinito. ¿Ya? Bajo esa lógica, nosotros estamos teniendo acá un 3 partido en infinito. A la larga, en un futuro, así cuando el n va creciendo mucho, entonces al fin y al cabo tener 3 partido en algo muy grande, y ese algo grande es el infinito. Y si tenemos 3 partido en infinito, ¿cuánto es eso? Un número pequeño. ¿Y cuál es? Tendiente a 0, ¿no? 0. 0. Así es. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos algo, un número, ojo, no es cualquier cosa, si es un número partido en algo muy grande, eso tiende a 0. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Este sale una variación con respecto al 1 partido en n. Bien, ¿queda alguna duda con respecto a esto? ¿Solamente falta más confianza en decir 1 partido en raíz de n es 0? Sí. Ya. Hasta el momento no nos hemos cuestionado cómo se usa esto en Wolfram. Ya vamos a hacer un pequeño paseo por Wolfram. La forma de poder calcular límites
puede ser muy variada. Por ejemplo, la más estructurada es limit, corchetes cuadrados y la expresión. En este caso nosotros tenemos la raíz de 2n más 3 menos la raíz de 2n. Después vamos a colocar una coma, esa es la expresión, y después vamos a colocar hacia dónde tiene que tender la variable, que en este caso es n. N, flechita, n2, también puede ser n2, infinito. Y cerramos corchete. Y voilà, nos calcula el límite. ¿Ya? Y en el caso que quisiéramos ver el step by step, lo pinchamos, se mueve un poquito, empieza a hacer el cómputo y voilà. ¿Ya? De todas formas, Wolfram hace la misma lógica que hicimos nosotros. 3 partidos en infinito es 0. ¿Ya? Pero acá al fin y al cabo lo que comenta, un poquito más engorroso porque separa la raíz de 2 por el raíz de n, pero al fin y al cabo lo que hace es el conjugado. ¿Ya? Que es lo más importante. Y así uno puede ir probando distintos tipos de límites con esta estructura. De hecho, admite, sin colocar el límite al principio, admite como un input legible. Ya le cuesta un poquito más, pero lo alcanza a interpretar. Y así es. ¿Ya? Súper. Listo. Hemos terminado con los límites quizás de origen estándar. Así que ahora vamos a pasar a otros como más curiosos. ¿Ya? ¿Alguna duda con la racionalización? ¿No, verdad? Por acá Súper. tampoco. Bien, vamos. ¿Cuánto nos faltan para hacerme una idea? Sí, estamos a tiempo, creo. Ya. Bien, vamos con el E. El E. Este de aquí es uno de los curiosos, uno de los que hay que tenerle cuidado. De este sí me acuerdo, o sea, no me acuerdo de este en particular, pero sí en una prueba me pusieron falta justificar, porque sabía cuánto vale ese límite, pero me pusieron falta justificar más. Bueno, en algún lado aparece, no me acuerdo dónde. En fin, ya aquí les voy a explicar para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. Porque me molestó un poco porque fue como... Ah, acá está. No, bueno, no sé si alcanzan a ver mi camarita. Ahí me escribieron falta argumentar. Pero bueno. La argumentación eran 2 líneas, pero me descontaron ahí 5 puntos. Tenemos que el límite de n tiende a infinito de seno de 2 elevado a n partido en raíz de n. ¿Quién me podría decir cuánto es o qué me recomienda hacer? Factorizar uno partido por raíz de n y multiplicarlo por seno y por 2 de 2n de 2 elevado a n. ¿Ya? Y uno partido por raíz de n es 0, por ende si lo multiplica da 0. Buena lógica. Entonces, límite de n tiende a infinito de 1 partido en raíz de n por seno de 2 elevado a n, ¿cierto? Y aquí tú me argumentas que esto es 0, ¿cierto? Sí. Ya. Y esto en resumen sería 0, ¿cierto? Ya. Acá hay un pero, un pequeño pero. Uno cuando expresa multiplicaciones y lo demás lo deja sin tocar, uno lo que está haciendo al fin y al cabo es el límite de n tiende a infinito de una sucesión por el límite de otra sucesión. Y esto es verdad, o sea, digamos que sea 0, esto es verdad siempre y cuando x
y n sean convergentes. Ya voy a sacar mejor la definición de la punta de la profe, para que no me digan, ¿de dónde sacaste eso? Álgebra, esta es la clase, límite, acá está. Ya, esta es la justificación de lo que les estoy comentando. La lógica está súper buena, pero lo único que falta detallar es justificar que el límite de seno elevado a 2n existe, es acotado, o sea, tiene un valor. Porque al fin y al cabo aquí lo que estamos haciendo, o lo que comenta Sergio, es que nosotros podemos separar esto como una multiplicación, evaluar uno, y como el otro quizás tiene un valor, nos da algo. El problema es que acá tenemos el tercer punto del álgebra de límites. Es que nosotros sabemos que xn y su n tienen un valor. Bajo esta lógica, nosotros sabemos cuánto es el valor de seno de 2 elevado a n. Porque si este diverge, este procedimiento está malo. Ya, pero un pequeño spoiler, la respuesta es correcta. Eso es como un interesante, como que lo que comenta Sergio es verdadero a nivel de respuesta, pero a nivel de procedimiento falta justificar algo. Ya, para no desilusionarte, Sergio, la respuesta o el argumento que hace falta es que el seno es un valor controlado. Ya, tu respuesta es válida, es 100% correcta si tú agregas de que el seno de 2 elevado a n siempre vive entre menos 1 y 1. Nunca se va a escapar de esos valores. Entonces, 0 por un valor que vive entre 0, entre menos 1 y 1, esto es 0. Ya, eso podría ser una forma válida de poder argumentarlo. Pero, bajo esa misma lógica, podemos argumentarlo de otra forma. Que esta es como el ideal de la pregunta. No esperaba esta otra alternativa. La otra alternativa es usar lo que se llama el teorema del acotamiento. ¿Qué dice el teorema del acotamiento? El teorema del acotamiento nos dice que si nosotros tenemos dos sucesiones que funcionan superior e inferior, la sucesión del medio tiene que converger a lo que convergen las extremas. ¿Cómo lo vamos a abordar? Sabemos que seno de triangulito, de cualquier cosa, seno de cualquier cosa, siempre vive entre menos 1 y 1. Entonces, menos 1 es igual a seno de 2 elevado a n, que es la expresión que nosotros tenemos en el límite. Por otro lado, podemos multiplicar por 1 partido en raíz de n. Como es un número positivo, no nos cambia la desigualdad, quedándonos así, menos 1 partido en raíz de n, menor o igual que seno 2 elevado a n, partido en raíz de n, menor o igual que 1 partido en raíz de n. Ya esto de acá lo vamos a achicar. Ahí el que quiera revisarlo le hace un zoom bien grande y lo tiene. Entonces, si uno efectúa ahora el límite, ya esto de acá después les voy a explicar un paso para no escribirlo tan grande. Nos quedaría esto. Y les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale el límite
de esta sucesión de la izquierda o la sucesión inferior? Cero. 0, ¿cierto? ¿Y en la de la sucesión superior? Cero. 0. En consecuencia, la del medio también es 0. Por lo tanto, voy a escribirlo simplificado. El límite de n tiende a infinito de que el sub n es 0. Esta vendría siendo como otra alternativa a lo que comentaba Sergio, porque a Sergio es válido si es que agrega esa frase de que el seno está acotado, y aquí se revela de mejor forma de que efectivamente el seno está acotado. Y al saber que está acotado, no le queda más y nada menos que ser 0. Bien. ¿Alguna duda con respecto al sándwich? ¿Luego? Súper. Vamos a extendernos un poquito más. 8:40 más o menos. 8:45. Bien, esta es la metodología. Siempre y cuando nosotros tengamos de forma clara el acotamiento, vamos a salir adelante. Ya les voy a presentar un caso, pero estuve viendo que sí o sí lo deberían haber visto en clase. Voy a preguntarle a ustedes si les suena. El límite de n tiende a infinito de la raíz enésima, que esta otra aplicación clásica del teorema del sándwich. De 2n más 3 elevado a n. La profe lo hizo, ¿no? Sí, no, tal vez. No, yo no me acuerdo que lo haya visto. No lo vi. Vamos a revisarlo Yo rápidamente. tampoco. Vamos a revisar. Para no quedarnos con la duda, con la inquietud también. Este de acá también se hace con el teorema del sándwich. ¿Pero cómo? ¿Cómo se hace a través del teorema del sándwich? Lo que se hace es lo siguiente. En efecto, cuando nosotros tenemos sumas de potencias, y además tenemos una raíz enésima, en este caso, lo más recomendado es establecer desigualdades. ¿Pero qué tipo de desigualdades? Nosotros podemos establecer que 3 elevado a n es menor o igual a, voy a escribirlo absurdo, de 3 elevado a n más algo, ¿cierto? Si nosotros le agregamos un algo al 3 elevado a n, claramente es más grande que el 3 elevado a n. Ese algo que nosotros vamos a agregar va a ser de forma conveniente, que es un 2 elevado a n. ¿Para qué? Para que quede la expresión. Ahora, por otro lado, el 3 elevado a n, que es el mismo que este, es más grande si nosotros le agregamos un algo. Pero este algo tiene que ser más grande que 2 elevado a n para que la desigualdad sea verdadera. Entonces, ¿por qué no escogemos de forma conveniente un 3 elevado a n? En donde claramente esto de acá es más grande que un 2 elevado a n. Ante esta lógica, lo que se busca hacer ahora es establecer una raíz enésima para todas sus partes de la desigualdad. Y nos queda 3, porque 3 en raíz enésima se simplifican las potencias. Por otro lado, nos queda la raíz enésima,
2 elevado a n más 3 elevado a n, menor o igual que 2 veces la raíz enésima. O sea, 2 por 3n la raíz enésima. Ya trabajando un poquito la expresión, voy a hacer un poquito flojo. Voy a escribir acá a sub n para no escribirlo de nuevo. Y acá nos queda 3 por propiedades de raíces. Nos queda la raíz enésima de 3 elevado a n por la raíz enésima de 2. Y si nosotros ahora efectuamos el límite, voy a escribirlo de una forma bien simplificada. Aquí lo que estoy haciendo es que ahora se está aplicando lo que es el límite. El límite de 3, en efecto, es 3. No cambia. No hay ningún n que afecte. A sub n nos queda el límite. Ahí pongamos el límite. Y a la derecha, ¿qué nos queda? Ah, mira, el 3 queda intacto, pero nosotros sabemos, además, que la raíz enésima de algún valor, el límite, eso es 1. ¿Y 3 por 1? 3. Por lo tanto, el límite de nuestra sucesión, a través del teorema del sándwich, obtenemos que es 3. ¿Ya? Esa vendría siendo otra aplicación del teorema del sándwich, sin saber de que algo es acotado. Por ejemplo, en el anterior, la función trigonométrica nosotros sabíamos per se de que es acotada. Tiene un techo y tiene un piso, siempre. En cambio acá, tuvimos que formar ese techo y armar ese piso. Pero ojo, fue de forma conveniente. No fue así como de forma aleatoria, bueno, sino que con cautela. Yo me sigo preguntando dónde está la botella. ¿Me pueden creer que hace 1 hora y media estuve buscando esta botella? Y siempre estuvo al frente mío. Bien. ¿Alguna dudita? ¿Alguna duda, inquietud, consulta? Esta es la única forma que hay de resolverlo, ¿cierto? Sí, a la que se me ocurre, sí. Justamente este en particular. Existirán otras, pero son un poquito más engorrosas que al revés con series de potencia, y series de potencia aún no lo ven. Así que ahí se nos complica un poco el panorama. Bien, ¿avanzamos? Sí. Ya, lo que vamos a ver ahora va a ser el 2, nos vamos a saltar al 4 y vamos a ver algunos de los 3. Y después los dejamos para la próxima, para el domingo, perdón. Para el domingo. Ya, yo estoy seguro que la semana pasada hablamos del factorial. Así que vamos a hablar de nuevo hoy día del factorial. Vamos a hablar del problema número 2. Determine el límite de n factorial partido en n elevado a n. Ya, como spoiler, lo único spoiler que les voy a dar no es con alguna estrategia que hemos visto hasta ahora. Aquí hay que innovar. No, mentira. Tiene una forma de hacerlo, pero como se ve por primera vez, es difícil de decir, ah, hay que hacerlo así. Pero siempre pregunto, ¿a alguien se le ocurre cómo? Si es factorial por inducción, Para la inducción solamente nos permite probar para un n más 1. ¿Cómo probamos para un infinito? ya.
Ya, más adelante cuando veamos otro tipo de límite, que los tengo pensado para el domingo, ahí sí la inducción nos sirve. ¿Ya? En este caso, en este tipo de problema, la mejor opción que nos queda es, esto es una forma de ver la expresión por comprensión, ¿ya? Una forma compacta. A veces, hacer la expresión de una forma extensiva nos puede dar más luz del problema. ¿Cómo? Nosotros sabemos que el factorial se escribe como n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar en rigor hasta el 1, ¿ya? Acá entre medio hay un 0 factorial, pero el 0 factorial es 1. No lo vamos a considerar en este caso. Y además, la potencia del denominador podemos escribirla como n multiplicaciones. N por n por n. N por n, o sea, n por n veces es n elevado a n. Y lo de arriba es el factorial, la definición de factorial. ¿Para qué nos va a servir? Voy a reescribir esto de una forma un poquito más bonita, más elegante. En que nos queda n tiende a infinito de n por n menos 1, n menos 2 por hasta 1. Y voy a escribir las potencias abajo de a 1. N, n, muchas n's de por medio y 1 partido en n. Lo que ocurre acá es álgebra de límites. Voy a hacer lo que hacía antes en Ayontia, escribir el límite un poquito más flojito. N partido en n por el límite de n tiende a infinito de n menos 1 partido en n por el límite de n tiende a infinito de n menos 2 partido en n por muchas multiplicaciones que en esencia hacen la misma estrategia de 1 partido en n. Entonces acá hemos representado cada uno de los límites. Ya antes de efectuar el límite, vamos a percatarnos de ciertos detalles. Nos damos cuenta que la primera expresión nos queda el límite de n tiende a infinito de 1 por el límite de n tiende a infinito de 1 menos 1 partido en n por el límite de n tiende a infinito de 1 menos 2 partido en n. Muchos límites y este nos queda exactamente igual, 1 partido en n. Ahora vamos a efectuar límites, como locos. O sea, n límites. Nos percatamos que el primer límite, el límite de 1 cuando n tiende a infinito, es 1. No hay ningún problema. Por... ya, mira. Acá tenemos el primero, acá tenemos el segundo, acá tenemos el tercero, acá tenemos muchos, y acá tenemos el último. Nos percatamos que el segundo, este de acá, es 1 menos 0. Entonces 1. Después, ¿qué tenemos? Voy a escribirlo con otro color. Este de acá es 1 menos 2 partido en n. Y cuando el n tiende a infinito, este es 0. 1 menos 0, 1. Y después tenemos entre medio, que es exactamente lo mismo que estos anteriores, va a ser 1 menos el número que le corresponda partido en n. Y cuando el n tiende a infinito nos va a quedar 1 menos 0, siempre. Entonces aquí nos quedan muchos. Voy a escribirlo aquí. Muchos unos. Pero este último, ¿cuánto nos da? Nos da 0. Y en efecto aquí lo que ocurre es que estamos multiplicando unos n menos una vez. Y el último número que nos falta por multiplicar, que es para completar las n multiplicaciones, este de acá nos da el último n, nos da 0. Sería en rigor, así como muy al clavo, sería menos 1 elevado a n menos 1 por 0. Y así hemos resuelto este límite, que en un principio quizás lo veíamos un poco extraño.
¿Qué les pareció? Extraño, ¿no? Ya. ¿Estamos listos y dispuestos para seguir avanzando? ¿O cabe alguna duda? Todo bien por acá. Súper. Ya, vamos a abordar los últimos dos para explicar el tema de la exponencial. Y después ustedes van a escoger uno al azar de los ratings. Ah, pero te lo dejé copiado adelante. Redimensionar. Recortar. Acá. Bien. Antes de abordar estos dos límites, tengo que conversarles algo primero. Nosotros sabemos, como herramienta, como arsenal, como resumen o como algo conocido ya, es que sabemos que el límite de 1 más 1 partido en n elevado a n es la exponencial. Euler, Euler, E. 2,71 y muchos números. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos conocer de forma inmediata de que 1 más a partido en n elevado a n es e elevado a? ¿Por qué es así? ¿Por qué ocurre? ¿Ya? La demostración de esto nace por lo siguiente. Nosotros conocemos de base esta expresión. La conocemos. ¿Cómo la vamos a adaptar? Nosotros, la gran diferencia que se presenta entre una y otra es que este es 1 partido en n, en cambio el otro es 1 partido en... O sea, algo a partido en n, ahí sí. Entonces vamos a llevarlo a esa similitud que sí tiene el otro. Vamos a tomar como un cambio de variable. El a partido en n, voy a escribirlo en azul. A partido en n lo vamos a comparar con 1 partido en k, haciendo referencia a que es un número entero. Entonces, si despejamos k, nos queda, ya, multiplica, y después este multiplica cruzado y este divide. Es decir, n partido en a. ¿Cierto? No miento, despejamos n. Nos queda acá. Al hacer este reemplazo, nos queda el límite de k tiende a algo, que al tiro vamos a discutir a qué tiende, de 1 más 1 partido en k, porque hicimos este reemplazo. Es el reemplazo que nos interesa. En cambio, la exponencial que es n se reemplazada por ahora por acá. A por k. Bien, algo que no hemos discutido es que, ya tenemos un cambio, pero ¿qué pasa con el límite? ¿Sigue tendiendo a infinito? Veamos. Si nosotros sabemos, voy a escribirlo acá, un n y un k. Si el n tiende a infinito, ¿qué impacto tiene en nuestro cambio de variable? Acá. Ya tenemos algo partido en infinito. Y ese algo partido en infinito es 0. Entonces, para que nosotros respetemos el mismo 0, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿qué debe ocurrir con k para alcanzar ese mismo 0? También tiene que tender a infinito. También tiene que tener infinito. ¿Ya?
Esta vendría siendo la lógica en cómo uno puede intercambiar expresiones de límites a través de cambios de variables, ¿ya? La misma expresión nos va a revelar hacia dónde va el compadre. Por otro lado, si nosotros hubiéramos considerado esta expresión para ver qué ocurre con el límite, ocurre exactamente lo mismo. Ah, ya, n tiende a infinito. Entonces, ¿cuánto tiene que ser k para alcanzar ese infinito? ¿Alguien me podría decir sin ningún problema? Infinito partido en a. Ya, no hay problema en ello. Pero esto, infinito partido en algo, sigue siendo infinito. El infinito es muy grande. Es, valga la redundancia, es infinito. Ya, entonces, ya sabemos que este k es infinito. Y el último paso que nos falta hacer es que, pero esto de acá se puede reescribir como 1 más 1 partido en k elevado a k. Y todo esto, todo, por propiedades de potencia, y algunos supuestos que aún no explicamos, que es la continuidad, nos queda de esta forma. Y como el valor de adentro ya lo conocemos, que es la exponencial, nos queda e elevado a a. Y así se demuestra ese límite conocido, ¿ya? Que es una herramienta más a nuestros casos. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Para calcular más rápido algunos límites exponenciales, ¿ya? Bajo esta lógica y bajo esta herramienta, les pregunto rápidamente, ¿qué me podrían comentar sobre el límite de n tiende a infinito de 1 más 2 partido en n elevado a n? Después el límite de n tiende a infinito de 1 más menos 2 partido en n elevado a n. Y el último, límite de n tiende a infinito de 1 más 1 partido en 3n elevado a n. ¿Me podrían decir, con lo que les acabo de explicar, cuál es el valor de esos tres límites? El primero sería no, no sé, sí, e elevado. Ya, súper bien. Impecable. Y el segundo. Como truquito, para visualizar esto de mejor forma, nosotros estamos comparando en rigor con este límite. Lo voy a escribir acá al ladito, aunque ya va a ser tedioso escribirlo varias veces. 1 más a partido en n elevado a n. Esto es elevado a. Lo que nosotros tenemos que buscar es aquel coeficiente que nos permite obtener la estructura de 1 más a partido en n, siempre. En este caso, tenemos una comparación estática en que nos dice y nos revela, pero a es 2 de inmediato, entonces e elevado a 2, como nos comentó Valentina. En cambio, en el segundo, quizá el menos cause como confusión, exactamente lo mismo. En este caso, el a no va a ser el 2 solo, va a ser el menos 2. Porque al tomar el menos 2 aparece más a, pero este a es menos 2. Y así se recupera la expresión de 1 menos 2 partido en n. En consecuencia, nos quedaría e elevado a menos 2. Bajo la misma lógica que hemos conversado para el 1, 2 y ahora el tercero, se replica. En donde ahora este a que debe estar presente va a ser en rigor 1/3 por 1 partido en n. Entonces este a, el 1/3. Quedándonos así, e elevado a 1/3. Y así hemos agilizado el cálculo de las exponenciales.
¿Ya? Aquí lo primordial es que ustedes sepan identificar de forma clara quién es el A que está involucrado y ya avanzaron con el problema. ¿Les parece razonable? Sí. Súper. ¿Ya? Ahora hemos visto herramientas quizás amigables a la vista. Vamos a ver si esta expresión amigable nos permite abordar a los demás. Bien, tenemos el A, límite de n tiende a infinito. N-1 elevado a 2n. Bien, ¿qué me podrían comentar o ayudar con este problemita? ¿Sabéis qué? El n, podéis tomar para hacerlo parecer a lo anterior, podéis tomar tanto el numeral como el denominador, cada uno, y llevarlo a la expresión uno más uno dividido por n y el otro uno menos uno dividido por n. Estupendo. La respuesta clavada. Súper bien. Ya, lo que comenta Jaime es la estrategia, de hecho la dio detalladamente, así que llevémosla a cabo. Lo que comenta Jaime es que nosotros podemos modelar la parte del numerador y la parte del denominador de la forma 1 más 1 partido en n y 1 menos 1 partido en n. ¿Pero cómo? ¿Cómo se hace? Acá entre medio, en la parte interior, ocurre un proceso de un 1 conveniente. Vamos a escribir esto un poquito más grande. No tan grande. N más 1 menos n menos 1 partido. Acá está el truco, que lo logró visualizar Jaime. Multiplicamos adecuadamente un 1 partido en n, en que nos permite observar que nos queda en el numerador, vamos a escribirlo aquí, un 1 más un 1 partido en n, me pasé con la línea. En cambio abajo nos queda 1 menos 1 partido en n, y esto le da 2n. Ya, por álgebra de límites y por propiedades de potencia, esta expresión nos queda. El límite tiene de infinito de 1 más 1 partido en n elevado a n. Aquí estoy haciendo las dos propiedades de inmediato. 1 menos 1 partido en n elevado a n. Y por fuera, sin que se nos olvide, era el cuadrado. Y aquí nos pide a gritos, oye, pero Pato, mira, este límite de acá nos da una exponencial impecable. Oye, pero Pato, acá abajo nos da ahora un e elevado a menos 1, porque la es menos 1. Pero que no se nos olvide que tenemos un a al cuadrado dando vueltas. Y así logramos determinar que el límite involucrado es, de forma interna, e partido en L menos 1, eso es e al cuadrado. En rigor, e1 menos menos 1. Y como esto está al cuadrado, un e elevado a 4. Y así hemos resuelto un problema de exponenciales. ¿Engorroso el procedimiento? ¿O hay que procesarlo todavía?
Sí, no tal vez. Un golpe duro todavía hay que procesar. Sí. Aprovecho el momento de silencio para preguntar a los compañeros, para este certamen, ¿desde dónde va? Desde funciones, me parece, ¿verdad? Según yo es desde la clase 6 hasta la 8, pero parece que la 5 tampoco la evaluó. Eso sería desde que ayudantía, porque yo las caches, yo me guío por las ayudantías, las clases son nulas para mí, no existen. Ah, Sería ayudantía 5, me imagino también, ¿no? Es de programación em, lineal. No, programación no, es lineal, que dijo que programación lineal no iba, o sea, era muy difícil preguntarlo en forma de, ay, ¿cómo se llama? Alternativa. Online. Eso Sí, motiva. exactamente iba para el anterior certamen. Yo claro. entiendo que va desde lo que es funciones inyectiva, epiyectiva, Eso, biyectiva, eso. de ahí para adelante. Yo Funciones tengo pares, impares, esas cosas también. entendido de la ayudantía 5 en adelante, Sergio. Eso, yo lo tengo, sí, Sí, pero yo estaba estudiando eso de la ayudantía 5. Sí, desde composición de funciones, de ahí parece que parte. Ya, buenísimo, claro. buenísimo. Bien. Bien, Gracias. ¿estamos todavía con ánimo para hacer uno más? Sí, sí. Sí, Súper. Sí, Ya. Vamos a hacer uno más. Y después tenemos que ver si nos alcanza el tiempo. Es que con ustedes quiero ver este de acá en particular. Ya, este de acá los pueden hacer sin ningún problema. ¿Ya? Pero este de aquí quiero verlo. Y este va a quedar para ustedes. La lógica, así como parece que lo quieran hacer, de todas formas igual lo voy a agregar para el domingo. La lógica de este es muy similar a la anterior, salvo que tenemos un más uno, en donde nosotros tenemos que ser capaces de separar la expresión en una que tenga el elevado a n y otra que tenga el elevado a 1 y tratarlas de forma independientes, ¿ya? Y cada una de ellas es recomendable dividir por 1 partido en 2n para armar las exponenciales, ¿ya? En cambio, este 1 de acá, como no está elevado a n, no es una exponencial, es otra cosa. Es ahí el asunto. ¿Ya? Este de acá me preocupa porque no hemos hablado de... Aquí viene el spoiler, porque si te digo de lo que tenemos que hablar, ya van a cachar más o menos para dónde apunta. Las subsucesiones. ¿Ya? Para explicarlo, va a ser de esta forma. Esto lo vamos a eliminar. Este de aquí. ¿Ya? Lo demás son... ¿Por qué agregué este al final? Porque esto de aquí, estos tres de acá, inducen a subsucesiones. Pero estos dos de acá se resuelven sin subsucesiones. ¿Ya? Es para que sepan discernir cuál. ¿Ya? ¿Por qué lo digo de esa forma? A ver, hagamos dos para que se entienda la, la estupidez que estoy diciendo. Este de acá también lo vamos a hacer. Ya con eso estamos listos por hoy día. Ya, este es uno y el otro es este de aquí. Ya, ¿por qué hablo de las subsucesiones? Hay veces o hay situaciones en que nosotros necesitamos analizar las sucesiones, pero con un movimiento de n en particular. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos la sucesión de números naturales, por ejemplo, consideramos que a sub n es simplemente n. Esta en una forma de extensión es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se entiende, ¿cierto? Una subsucesión es considerar un comportamiento particular del n. Por ejemplo, una subsucesión muy conocida es que nosotros consideramos que n se comporta de forma par. ¿Ya? Estos son números pares. Al considerar la subsucesión como 2k, nos queda que la sucesión ahora es 2k. Es decir, que ahora nos muestra o nos representa no todos los números, sino que el valor de la sucesión para números pares. Es decir, pero ahora es
2K, o sea, ahora el K es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero al representarlo acá se ve como 2 por 1, 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8, 2 por 5 es 10, etc. Entonces ahí nos está representando los números pares. Otra subsucesión conocida son los números impares. Que ahora el reemplazarlo sería A 2K menos 1, es decir, 2K menos 1. Entonces, si K es 1 sería 2 por 1 es 2, menos 1 es 1, 2 por 2 es 4, menos 1 es 3, y ya me sigue la lógica, 2, 3, 5, 7, 9, 11. ¿Existen otras? Por supuesto. Me podrían decir que ahora son los cuadrados perfectos. Ahora A sub K cuadrado va a ser K cuadrado. Entonces K es 1, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cubo es 9, 16, 25, etc. Pero cada una de estas subsucesiones están adentro de la sucesión original, ¿ya? Y existe análisis o casos de estudio en que uno dice, yo quiero analizar ciertos límites, pero para analizar ese límite voy a tener que analizar las subsucesiones de esa sucesión original, ¿ya? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? ¿O cuál es el que nos motiva a hacer esto? Es la sucesión b sub n menos 1 elevado a n. Esa sucesión nos motiva a lo anterior, el querer analizarlo. ¿Por qué? Uno cuando quiere ver la convergencia de esto, y uno de los teoremas que mencionamos al principio es toda... ¿dónde está? Acá está. Si una sucesión es convergente a L, entonces toda subsucesión converge y también a L, ¿ya? Esto de acá son tipos de proposiciones. P implica Q, ¿ya? Espero que lo hayan visto en algún momento. En que si la primera es verdad, entonces lo otro también es verdad. Ahora, ¿cuál no es la conveniencia de todo esto para poder realizar los problemas? Es que si nosotros observamos que las subsucesiones son divergentes, entonces la sucesión original es divergente. Esto de acá se le conoce como la negación de esta tautología. La negación del segundo nos niega el primero. Esta es la utilización de este teorema. Si una subsucesión, o sea, si una sucesión es convergente, entonces cualquier subsucesión converge igual a L. Entonces nuestra misión para poder utilizarlo es negar la última proposición. Si alguna de las subsucesiones son distintas, entonces la sucesión original diverge. ¿Ya? Esa es la lógica. Bajo esa idea, bajo ese alelo, ¿por qué este de acá es de estudio? Bajo ese teorema, bajo esa cosa. Es que nosotros queremos negar esta sucesión, esta convergencia. Porque sabemos que en forma extensiva es, n1 menos 1, n2 es 1, n3 menos 1, 1, menos 1, y ya me siguen. Va oscilando entre menos 1 y 1. Lo cual nos da hincapié que el infinito va a seguir chocando arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pero ¿cómo lo demostramos? Y aquí aparece el análisis de las subsucesiones. Por ejemplo, vamos a ver el límite de n tiende a infinito de b sub n. Pero vamos a ver el límite particular de k tiende a infinito de b2k y el límite de k tiende a infinito de b2k menos 1. De las dos subsesiones más importantes, números pares y números impares. Ante esto, observamos que el límite de k tiende a infinito de b2k sería, pero esto sería menos 1 elevado a 2k, esto es menos 1 elevado a 2, y esto es elevado a k, entonces nos queda 1 elevado a k, y eso es 1.
Entonces el límite de 1 es 1. En cambio, en el otro sería el límite de k tiende a infinito. Ah, pero ahora es menos 1 elevado a 2k menos 1. Ya sabemos que el menos 1 elevado a 2k es 1, pero nos falta el menos 1 elevado a menos 1. Entonces esto es 1, esto es menos 1, es decir, menos 1. Menos 1, el límite de menos 1 cuando k tiende a infinito es menos 1. Y aquí tenemos algo interesante. El teorema nos dice, si la sucesión converge y converge a L, entonces todas las subsucesiones también convergen y al mismo valor, a L. En este caso observamos que al considerar dos subsucesiones, el límite de ellos es 1 y menos 1, lo cual nos contradice de que la sucesión original sea convergente. Por lo tanto, B sub n diverge. Y boom, voilà. ¿Se entendió la idea? Te pido un favor, Patricio. ¿Podría subir un Bien, poquito el ejercicio para ver el cálculo de arriba? Ese mismo. Muchas gracias. no problema. Cuando diverge, Patricio, básicamente estamos diciendo que se dispara, digamos, tanto los negativos como los positivos, de acuerdo al comportamiento del n, que se dispara y dispara. A más Exacto. infinito o menos infinito. No es que estemos considerando el menos infinito. Lo que estamos viendo es que para números particulares de las sucesiones se dispara el 1, siempre se mantiene en 1, pero para números particulares... En este ejemplo sí, pero en el ejercicio que íbamos a ver en el 3n, dividido por n más 1, lógicamente como va entre menos 1 y 1, y el 3n siempre es superior que, me refiero al n más 1 abajo al denominador, ahí. O basta con decir que diverge y ya... Es que aquí aparece el álgebra de límites. Acá está el truco del álgebra de límites. Porque, adelantando tu inquietud, este de acá, sabemos cuánto es el límite, que es 1, pero este de acá sería menos 1 o 1. Y así nosotros sabríamos de qué diverge. ¿Mm? Ya. No, me equivoqué. Este de aquí no era. Porque este de aquí diverge. Este de acá arriba. Bien. Ya, esa es la respuesta. Vuelvo atrás. Ahí sí que queda alguna inquietud. Y también vuelvo a preguntar. ¿Existe alguna duda con respecto a la lógica que hay detrás con las subsucesiones? Súper. No. Ya, ojo, acá no se compliquen por inventarse alguna subsucesión en particular. Usualmente siempre vamos a escoger o la subsucesión par o la subsucesión impar. ¿Y en presencia de qué? Del menos 1 elevado a n. Ese es nuestro peor enemigo. ¿Ya? Bajo la misma lógica, vamos a resolver el C y después el B. ¿Ya? Porque son parecidos, pero distintos. Acá nosotros, ¿qué tenemos? El límite de 13n por menos 1 elevado a n partido en n más 1. Lo que nos invita a preguntarnos, esto de acá es muy similar a lo anterior, así que veamos qué pasaría con las subsucesiones. ¿Ya? Vamos a verlo desde ese punto de vista, en primera instancia. Y después lo vamos a ver de una forma más práctica, que es el tema de del álgebra de límites. Entonces, vamos a primero cuestionarnos cuando n es par, bajo el mismo desarrollo anterior. Entonces nos quedaría, ahora el límite de k tiende a infinito de números pares, es decir, 3 por 2k
menos 1 elevado a 2k partido en 2k más 1. Nos damos cuenta que el menos 1 elevado a 2k, que son números pares, nos queda directamente unos. Entonces nos queda límite de k tiende a infinito de 6k partido en 2k más 1. Por la estrategia que ya hemos revisado anteriormente, nuestro mejor procedimiento es dividir todo por el polinomio de mayor grado, que este sería 1 partido en k, partido en 1 partido en k. Y esto nos queda el límite de k tiende a infinito de 6 partido en 2 más 1 partido en k. Ah, ya, perfecto. El 1 partido en k al infinito se nos va a 0. El numerador nos queda 6 partido en 2, 3. Súper. Si nosotros consideramos subsucesiones de números pares, esa sucesión converge a 3. Pero, ¿pasará lo mismo si consideramos números impares? N igual a 2k menos 1. Ya voy a hacer un pelín rapidito. Límite k tiende a infinito de 3, 2k menos 1 por menos 1 elevado a 2k menos 1 partido en n más 1, entonces sería 2k menos 1 más 1, y esto es igual. El menos 1 elevado a números impares, nos quedan puros números negativos. Voy a sacar el menos, y nos queda k tiende a infinito de 6k menos 3 partido en 2k. Ya aquí nos dejó la pega fácil el denominador. Entonces nos queda el límite de k tiende a infinito de 6 partido en 2 menos 3 partido en 2k. Ya hemos adelantado que este compadre es 0. Y nos queda 6 partido en 2, pero hay un menos adelante. Menos 3. Y como tenemos, o como observamos, de que al considerar dos subsucesiones obtenemos límites distintos, de inmediato decimos que la sucesión diverge. ¿Ya? O otra forma de decirlo es que no converge. ¿Sí? Y la otra forma que les explicaba, la otra alternativa, era, nosotros tenemos el límite original, que es 3n. Perdona, Patricio, Bien, disculpa que te interrumpa. En el ejercicio anterior, ¿por qué pasó a menos límite? ¿en este de acá o en Sí. este de acá? Ah, ya. Porque al considerar números impares, nos queda el menos 1 elevado a 2k menos 1. Entonces, al ser un menos 1 elevado a números impares, 1 o bien 3 o bien 5, eso siempre va a ser menos 1. Ah, Entonces, ya. Sí. entonces este nos arroja el signo menos. Ya, ya me quedó claro. Gracias. No hay por qué. Ya, y la forma más sencilla para no marearse tanto con este tipo de problemita, como lo estamos haciendo ahora, es considerar el álgebra de límites. Esto es lo mismo que el límite tiende de n a infinito, de 3n partido en n más 1, por el límite de n tiende a infinito, de menos 1 elevado a n. Esto es, rápidamente, es 3, porque sobreviven los coeficientes del mayor polinomio, por no converge.
Ya, este no converge, lo discutimos anteriormente. Aquí, diverge. Y 3 por no converge, no converge. Ya, la única forma en que uno puede usar álgebra de límites es que todas las partes existan. Y si una de las partes falla, todo falla. Esa es una opción. Ya vamos a aprovechar porque le he quitado un poco de tiempo. ¿Por qué el siguiente no sigue esta lógica? Ya con esto estamos pagados por hoy día. Este de acá es muy distinto al anterior. ¿Por qué? Sí, en efecto, tiene un menos 1 elevado a n, que eso va cambiando de valor constantemente, pero tenemos algo que se está sumando y se va disparando. Entonces, una forma de verlo es que nosotros tenemos infinito más menos 1. Entonces, infinito más menos 1 sigue siendo infinito. Y ahora nosotros tenemos infinito más menos 1 también. Bueno, en rigor, infinito menos más 1. Y sigue siendo infinito. Y nosotros ya enfrentamos problemas del tipo infinito sobre infinito, en donde sobreviven aquellos coeficientes del polinomio más grande. Pero ¿por qué es así? En este caso, no vamos a considerar subsucesiones. Vamos a hacer lo siguiente. 1 partido en n menos 1 partido en n. Ah, ya. Veamos por qué. Nos queda un 1 más menos 1 elevado a n partido en n partido en n. Ah, perdón. 1 menos 1 partido en n elevado a n. Ah, mira, nos está quedando algo distinto a lo anterior. Antes solamente nos quedó un menos 1 elevado a n, que nos estaba fastidiando. Pero ahora nos queda un menos 1 partido, o sea, menos 1 elevado a n, partido en n. ¿Qué podemos hacer con esto? El menos 1 elevado a n, sabemos a ciencia cierta que vive en 1 o vive entre menos 1. Ah. Y si dividimos partido en n, nos queda menos 1 partido en n, menos 1 partido en n, menos 1 partido en n. Y si hacemos barsamente n tiende a infinito, nos queda por la izquierda 0, nos queda por la derecha 0, igual a. El menos 1 elevado a n partido en n, cuando el n tiende a infinito, es 0. Entonces, este compadre es 0, este compadre es 0, y nos queda 1 partido en 1, y eso es 1. ¿Ya? Por algo digo de que hay que tener cuidado cuando aparezca el menos 1 elevado a n, porque uno podría decir, ah, ya, diverge. Pero ojo, hay que tener cuidado. Porque en este caso, al aparecer el menos 1 elevado a n, sí converge la sucesión. Ya en el cambio, en el caso anterior, teníamos el menos 1 elevado a n multiplicando. Y ahí nos generó problemas. En este caso está sumando o restando. Y ahí quizás lo podemos manejar o trabajar de mejor forma. Y eso es, chicos. Esa es la novedad de hoy. Claro, nos quedan varias novedades todavía por ver. Que eso ya vendría siendo el domingo. Gracias, Patricio. Ya, No hay por Patricio, qué. muchas gracias. Gracias, Bien. Patricio. Buenas fin de semana a todos. Buenas Igualmente, noches, igual. que Chao. esté muy bien. Nos estamos viendo el domingo. Gracias, Patricio. Buenas noches. Chao. Domingo a las 10 entonces, ¿cierto? Domingo a las 10. Voy a mandar el link,